Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien en casa, que se sigan cuidando. Bien, bueno, en esta segunda semana, con esta nueva modalidad de trabajo, ¿cierto? Para dar continuidad al plan remoto y apoyarlos cada vez de mejor manera, les comento que la clase de hoy está relacionada con la retroalimentación de la guía que ustedes desarrollaron la semana pasada. El objetivo es que ustedes puedan, con este material, corregir y complementar su trabajo. ¿Ya? Ahora yo los invito a revisar el material y cualquier duda o consulta lo pueden hacer llegar al correo. Bien, para continuar con la unidad de nutrición y salud, ya estaba planteada una pregunta que es ¿cómo integramos los nutrientes? Entonces, el objetivo de aprendizaje era identificar y explicar las estructuras y función del sistema digestivo. La pregunta número 1 estaba relacionada con el recorrido de los alimentos, desde que ingresan a la boca hasta los desechos que son eliminados por el ano. Acá tenemos una estructura del sistema digestivo donde se inicia con la boca, pasan a la faringe, es una estructura común para el ingreso del aire y de los alimentos. Después de la faringe viene el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y finalmente el recto y el ano, que es por donde se eliminan los desechos. La segunda pregunta estaba relacionada con las glándulas anexas del sistema digestivo. En este caso son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Había que completar el recuadro con la sustancia que produce cada una de ellas y los nutrientes que van degradando. En el caso de las glándulas salivales, produce la saliva y degrada el almidón, glúcido, hidratos de carbono, también llamados azúcares. El hígado produce la bilis, cuya función es emulsionar las grasas, y el páncreas produce el jugo pancreático. Este jugo pancreático está formado por enzimas digestivas como la amilasa, la lipasa y la tripsina. También produce hormonas que son la insulina, el glucagón y la somatostatina. En el caso de la insulina, es la que regula cuando los niveles de glucosa en la sangre están altos. El glucagón, por el contrario, cuando los niveles de glucosa son bajos, él actúa. Y la somatostatina es la que inhibe la producción de la insulina y el glucagón. También este jugo pancreático tiene bicarbonato sódico, que la función es regular el pH de las estructuras donde es vertido este jugo pancreático. Los nutrientes que degradan son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Bueno, vamos a revisar más detalladamente lo que son las glándulas salivales. Dice que son glándulas exocrinas, eso quiere decir que son glándulas que secretan sus líquidos hacia el exterior a través de un conducto. En este caso, lo que secretan estas glándulas salivales es la saliva. Presentan dos tipos de células secretoras, las mucosas que producen el moco o mucus, ¿cierto? Cuya función es proteger del ácido o de las enzimas digestivas a las estructuras donde se secretan estas sustancias. Y las serosas son aquellas que llevan una secreción viscosa, que en este caso son algunas enzimas de la saliva. También dice que estas glándulas salivales producen entre 1 a 1,5 litros de saliva por día. Las glándulas salivales se dividen en dos grupos, las glándulas mayores y las glándulas menores. En el caso de las glándulas mayores tenemos la parótida, la submaxilar y la sublingual, ¿ya? Y en el caso de las menores, son glándulas que están ubicadas en todas las partes de la boca, excepto en las encías y en la parte anterior del paladar. ¿Por qué son importantes? A pesar de que solo secretan entre el 5 al 10%, ellas sí permiten que la boca esté continuamente húmeda, esté libre de infecciones y también protegen contra las caries. Las otras dos glándulas son el hígado y el páncreas.
Aquí observamos, ¿cierto? En la parte superior está el hígado que produce la bilis. Esta bilis se almacena en la vesícula biliar para después ser vertida, ¿cierto?, hacia el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, para que se realice la digestión química. Por otra parte está el páncreas, ¿cierto?, que produce el jugo pancreático, que también se vierte a este duodeno para realizar la digestión química. Aquí vemos, ¿cierto?, como un simulador, ¿cierto?, de cómo el hígado y el páncreas secretan las sustancias a esta parte, a esta primera porción del sistema digestivo, que es el duodeno, y ahí se van realizando la digestión química de las sustancias que vienen desde el estómago. La tercera pregunta tenía que ver con la digestión y me preguntaban por la digestión química y mecánica en la boca, en el estómago y en el intestino delgado. Es decir, en estas tres estructuras se produce digestión. Y además me preguntaban por el nombre del alimento que iba, digamos que iba teniendo a través del tracto digestivo. En el caso de la boca, la digestión química se lleva a cabo por la saliva, ¿ya? Y la digestión mecánica por los dientes y el proceso de masticación. Esta saliva humedece, lubrica, ¿cierto?, con el moco que lleva los alimentos para hacer más fácil la digestión mecánica. El nombre que adquiere una vez que el alimento es triturado, molido, ¿cierto?, en la boca es bolo alimenticio. Una vez que se forma el bolo alimenticio, mediante el proceso de deglución, ayudado por la lengua, ¿cierto?, que significa tragar el alimento, llega al estómago. En el estómago la digestión química la realiza el jugo gástrico. Después vamos más adelante a ver cómo está formado el jugo gástrico. Y la digestión mecánica es llevada a cabo por movimientos peristálticos de las paredes del estómago. Estos movimientos peristálticos es contracción y relajación y va haciendo un movimiento que va permitiendo que este bolo alimenticio se vaya mezclando con el jugo gástrico y el producto que se forma se llama quimo. Una vez que se formó el quimo, pasa al intestino delgado y aquí ocurre la última digestión química que tiene que ver con los jugos pancreáticos, que lo produce el páncreas, ¿cierto?, la bilis que lo produce el hígado y los jugos intestinales producidos por las células intestinales. Estas tres sustancias producen la digestión química, es decir, la degradación de los alimentos, y también la digestión mecánica por movimientos peristálticos. El nombre que recibe el alimento en este tracto digestivo es el quilo. Vamos a ver la digestión mecánica, por ejemplo, aquí en la boca, el producto de la masticación, ¿cierto?, ayudada por los dientes. En el caso del estómago son los movimientos peristálticos de contracción y relajación que van permitiendo que se mezclen las sustancias. Y en el intestino delgado también son por movimientos peristálticos. En el caso de la digestión química, la boca decíamos que tiene que ver con la saliva. En el caso del estómago, con el jugo gástrico o los jugos gástricos. Y en el caso del intestino delgado, con el jugo pancreático, la bilis y los jugos intestinales, ¿ya? La cuarta pregunta tenía que ver con la composición química de la saliva. Decía que está compuesta de un 99,5% de agua, tiene iones cloruro, tiene bicarbonato y fosfato que ayudan a neutralizar el pH, tiene moco, que es una sustancia, ¿cierto?, que permite proteger las paredes en este caso de la boca, la lisocima, que es una sustancia antimicrobiana que destruye las bacterias que van contenidas en los alimentos, ¿ya? Y enzimas como la tialina y la lipasa. También tiene calcio. En el caso del jugo gástrico en el estómago está formado de agua, ácido clorhídrico, enzimas
digestivas como la pepsina, la renina gástrica y la lipasa gástrica. También tiene cloruro de sodio y bicarbonato, también con la función de neutralizar el pH y el moco para proteger las paredes del estómago. La pregunta 5 tenía que ver con la absorción de los nutrientes. El proceso de absorción de nutrientes se produce principalmente a través de las paredes del intestino delgado. Aquí se absorbe la mayor parte del agua, el alcohol, azúcares, minerales y vitaminas hidrosolubles, es decir, vitaminas que se disuelven en agua. También todos los productos de la digestión de las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. El intestino delgado tiene unas vellosidades que permiten absorber estos nutrientes que son importantes, pasar al torrente sanguíneo y de ahí hacer el recorrido a cada una de las células de nuestro organismo. La pregunta 6 era la eliminación de los desechos. Después de que se absorben todos los nutrientes necesarios y lo que queda del kilo pasa al intestino grueso. Este absorbe el agua, algunas sales minerales. También aquí se produce que la flora intestinal realiza una digestión suplementaria, es decir, una digestión a partir de esos desechos. Incluso en nuestro organismo la celulosa no la degrada, por lo tanto estas bacterias que están ahí conviviendo en forma positiva con nuestro organismo producen vitamina K y vitamina B12. Se forman las heces fecales una vez que ya se ha absorbido la mayoría del agua, ¿cierto? Y de estos algunos minerales que quedaban por absorber, las cuales avanzan hacia el exterior mediante movimientos peristálticos, ¿cierto? Que las dirige al recto y finalmente al ano para ser eliminado. Y ahí muestran los movimientos peristálticos, van atravesando, ¿cierto?, el intestino grueso. La otra pregunta tenía que ver con los probióticos. Decía qué son, y dice que son microorganismos vivos que se encuentran en el intestino. ¿Ya? Estos se adhieren a la mucosa intestinal para evitar que otras bacterias dañinas se implanten y ejerzan sus funciones negativas. ¿Cómo actúan? Actúan como una barrera para evitar que estos gérmenes se instalen o colonicen, ¿cierto?, el intestino. Lo hacen a nivel del tubo digestivo, estabilizando la composición de la flora bacteriana e incrementando la resistencia del organismo frente a patógenos como los virus o las bacterias. Y de esa forma mejorando y activando las defensas. Bueno, la importancia de los probióticos, decíamos que era importante ingerirlo porque primero favorece la síntesis de vitaminas, es decir, fabrica la vitamina K que actúa en la coagulación y fortalece los huesos en los adultos, y la vitamina B12 que favorece la formación de glóbulos rojos y la absorción del calcio y del hierro. También tiene una función protectora, impide la acción de bacterias patógenas externas, y inmunológica, es decir, fortalece el sistema inmune, aumentando las defensas frente a las bacterias y los virus. Alimentos que contienen probióticos, por ejemplo, el yogur, ahí está el chamito, el 1+1, son productos lácteos, el chucrut, que es una fermentación que se hace a partir del repollo, ¿cierto? Las aceitunas, el queso crudo y microalgas, entre otros alimentos. Finalmente, pedía completar este esquema con las estructuras del sistema digestivo. En el caso, la número 1 era la boca, el número 2 la faringe, el 3 el esófago, el número 4 el estómago, el 5 el páncreas, 6 era hígado, 7 el intestino delgado, 8 intestino grueso y el 9 la vesícula biliar donde se almacena la bilis. Acá podemos observar que la ingestión del alimento comienza en la boca, se mastica, ¿cierto? Se pasa de ahí al estómago donde se mezcla con los jugos gástricos, se forma el quimo, pasa a través de el duodeno, ¿cierto? Donde se produce la digestión química
pasa al intestino delgado, donde se absorben los nutrientes del kilo, y finalmente llega, ¿cierto?, hacia el intestino grueso, donde se va a sacar los últimos residuos o nutrientes necesarios y el agua. Aquí se forman las heces, ¿cierto? Y se eliminan a través del recto y el ano. Acá hay un esquema también donde muestra que en el estómago se produce digestión, en el intestino delgado está la absorción de los nutrientes a través de sus vellosidades y en el intestino grueso la absorción del agua mayoritariamente, formando las heces para ser eliminadas. Ahora los voy a invitar a que ustedes corrijan su guía, la complementen y nos vemos en la próxima clase. Que estén bien, cuídense.